Bienvenidos al siguiente ejemplo y en esta ocasión vamos a hablar o vamos a explicar ejercicio sobre la ecuación de Bernoulli cuando solo cambia la altura y nada más cambia y por eso solo la presión tiene que también cambiar. Vamos al siguiente ejemplo. Si nos damos cuenta, lo único que va a cambiar en este ejercicio es la altura, no está cambiando ni el área de sección transversal ni nada, solamente cambiará la altura. Y para este tipo de ejercicio vamos a trabajar este ejemplo. Tenemos aquí una presión y esta misma presión, recuerden que tiene su propia velocidad. En esta presión tendrá su propia altura, supongamos que son 2 metros de altura y tenemos el otro punto de presión donde aquí está la presión 2, que va a tener también su propia velocidad y la altura en esta parte de la presión, si nos damos cuenta, es mayor, ¿no? En este tubo cerrado. La altura en esta parte 2, vamos a suponer que son 10 metros. Esta es básicamente la altura 1. Y vamos a suponer que el fluido que se va a trabajar acá va a ser agua. ¿Ok? El fluido será agua y por lo tanto el agua tiene su propia densidad, que bueno, vamos a realizar, vamos a buscar cuál es la densidad del agua. Entonces, para este ejercicio tenemos que calcular cuál va a ser la presión en el punto 2. ¿Sí? Entonces, recuerden que la ecuación de Bernoulli trabajamos que la presión 1 más lo que es la densidad por la gravedad por altura más un medio, ¿verdad? De la densidad por la velocidad va a ser igual a el punto 2 más densidad por la gravedad por altura más un medio o 1 partido la mitad, como quieran decirle, de la densidad por la velocidad del punto 2, que pues bueno, se encuentra, pues se va a encontrar en este caso al cuadrado. Recuerden, el punto 1 se encuentra al cuadrado y el punto 2 también tiene que estar encontrándose al cuadrado. Y bueno, para este ejemplo, como pues la parte de la energía cinética no cambia, vamos a eliminarla de la misma ecuación. ¿Por qué no cambia la energía cinética? Recuerden que esta parte de acá, estos dos, tenemos que la velocidad, vamos a suponer que la velocidad en estos dos puntos, supongamos que la velocidad del punto 1 es, no sé, 2 metros sobre segundo y la velocidad del punto 2 tiene pues la misma cantidad, ¿no? Entonces estamos viendo que en este caso las dos velocidades, aunque se encuentran en diferente altura, no cambian, pero obviamente la altura sí. Entonces, por lo mismo, como las dos densidades en los dos puntos, las dos velocidades, perdón, en los dos puntos no cambian, tanto el punto 1 y el punto 2, permanecen constantes, por lo pronto se tienen que eliminar. Entonces la ecuación nos quedaría el punto 1 más densidad por la gravedad por altura va a ser igual al punto 2 más densidad por la gravedad por altura, ¿sale? Ese sería, pues, la parte cuando pues la energía cinética, en este caso la velocidad no cambia, recuerde que permanece constante, ¿ok? Y por lo mismo pues se eliminan de la ecuación. Entonces, para este caso, o para este ejemplo, como dijimos que la ecuación no cambia, tendríamos lo siguiente. Nosotros queremos saber cuál es la presión en el punto 2, en este punto del tubo donde pasa en este caso el fluido. Y para esto tendríamos que despejar. Si queremos encontrar la presión 2, queremos encontrar este punto de acá, tendríamos presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por altura, es igual a la presión 1 más la densidad por la gravedad por altura. Quiero despejar, perdón, aquí hay un pequeño error. Aquí es más, ¿sale? Tendríamos despejado, presión 2 va a ser igual a presión 1 más la densidad por la gravedad por altura, y en este caso la presión por la gravedad por altura que se encuentra del lado izquierdo de la ecuación, si está sumando, va a pasar del otro lado restando. Densidad de gravedad por la altura. Si nos damos cuenta, aquí tenemos que básicamente factorizar.
tendríamos la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más la densidad por la gravedad, en este caso el fluido, y abusados acá, aquí es en esta parte de la ecuación, recuerden que el punto 2 estamos hablando de la altura 2 y el punto 1 estamos hablando de la altura 1, nos faltó aquí pues expresar esa parte, y tendríamos aquí una factorización de altura 1 menos la altura 2. Esa es la parte ya factorizada. ¿Okay? Y lo que tenemos que hacer en esta parte de la ecuación, que ya encontramos, ¿cuál es la ecuación para encontrar la presión del punto 2? Ahí lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es sustituir valores. ¿Ok? Entonces estaríamos, la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 1. Supongamos que la presión en el punto 1, no sé, les parece que el punto 1 es de una atmósfera. ¿Ok? Recuerden que la atmósfera es lo mismo como si trabajáramos newton sobre metros cuadrados o bien pascales, ¿no? Y nosotros sabemos que básicamente una atmósfera equivale a, vamos a ver si nosotros vamos a buscar el valor de la atmósfera, es 1.013 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, y tenemos entonces el valor de la atmósfera. Pues entonces tendríamos que, si la presión 1 equivale a una atmósfera, tendríamos una atmósfera más el valor de la densidad de agua o del agua. La densidad del agua es o tiene el valor, si ustedes buscan por ahí, de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces sustituimos el valor de la densidad de líquido, que es agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el valor de la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo pueden poner ustedes si quieren el signo negativo, no importa. Y el valor de la altura 1, ustedes saben que la altura 1 es 2 metros menos 10 metros que tenemos en este caso de la altura 2. Tendríamos, voy a trabajar acá, presión 2 y bien, lo único que tenemos que realizar en esta parte es, pues bueno, realizar la multiplicación de todos los valores. Tendríamos 1000 por 9.8 por menos 8 nos daría menos 78.400. Tendríamos entonces que una atmósfera menos los 78.400. Y recuerden que aquí, bueno, si van haciendo las eliminaciones, les van a quedar en pascales, o bien podrían trabajar en newton sobre metro cuadrado. Tendríamos newton sobre metro cuadrado. Y tenemos allá que una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Entonces vamos a hacer pues esta conversión, 78.400 newtons sobre metro cuadrado. Vamos a pues cambiar los atmósferas. Tendríamos que una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. Entonces está pues se elimina y tendríamos en este caso que multiplicar 78.400 por 1, nos da igual entre 1.013 exponente a la 5 y el resultado es de 0.77. Vamos a utilizar en este caso dos decimales, 0.77 atmósferas. Entonces la presión en el punto 2 dijimos que es una atmósfera menos el valor de 78.400 pascales, que equivalen a 0.77 atmósferas,
esta resta tendríamos el valor de 0.22, más o menos, sí. 1 menos 0.77 es de 0.23. Bueno, 0.22, 0.23 sería 0. Perdón, acá tendríamos entonces 0.23 atmósferas. Ese sería el valor en el punto 2 de la presión, en el punto 2. Si nos damos cuenta que la velocidad fue constante, o la energía cinética fue constante básicamente, pero la altura aumenta, ¿qué pasa con la presión? La presión en el punto 2 disminuye. Recuerden que en la diapositiva anterior o en el video anterior decíamos, que la altura, si la altura aumenta, la presión tiene que disminuir. Entonces vemos que si se cumple, aquí aumentó la altura, la presión, ¿qué pasa con la presión? La presión disminuye de 1 atmósfera a 0.23 atmósferas.